Acaban de detener a Erika N., sí, la suegra que terminó con la vida de Carolina Flores, pero lo que más me llama la atención es la sonrisa cínica de esta señora. Parece no sentir el menor de los remordimientos. Vamos a verlo juntos, por favor. Acaban de detener a Erika N., la suegra, ya sabe usted, que terminó con la vida de Carolina Flores, de su nuera. Justamente esta es la imagen y así la encuentran en Venezuela. Ahora, a mí lo que me deja completamente perturbada es una ligera sonrisa, ¿no? Si vemos el entrecejo ligeramente enojado, evidentemente por temas de seguridad los ojos se tapan, pero quiero que veas que no parece el rostro de una persona que está triste. La señora está sonriendo. ¿Hasta dónde llega el cinismo de esta señora? ¿Hasta dónde llega la falta de empatía de esta señora? ¿Realmente está orgullosa de lo que hizo? Es que eso es lo que parece su rostro. Parece que está orgullosa de lo que hizo. Dicen que había una herencia de $2 millones que había dejado el papá de Carolina y que esto fue el móvil o el motivo por el cual esta señora hizo esto. Ahora, hay que decirlo, al día de hoy, la única persona que es buscada por esto es Erika María Guadalupe Herrera Coriant, acusada de terminar con su nuera, ex reina de belleza Carolina Flores Gómez, en un departamento de Polanco, en la Ciudad de México. Esto ocurrió el 15 de abril, estamos diciendo que tiene 14 días que esto sucedió, y de acuerdo a esto, y el esposo lo que dice, que además dice que confronta a su mamá, yo lo escuché tímido, yo lo escuché sumiso, ¿o usted cómo lo escuchó? ¿Usted escuchó a un hombre seguro de sí mismo? Yo escuché a un hombre anulado y disminuido por su madre. Por supuesto que entiendo que traía al pequeño en brazos. Bueno, pues yo creo que valdría, aparte traía un pequeño de 8 meses, de edad. O sea, es espantoso y muy importante decirlo, los impactos se concentraron en la zona de la cabeza. Que además que estos impactos hayan sido en la cabeza desde el punto de vista criminológico, lo que significa es que se busca garantizar que se cometa el ilícito y además en el menor tiempo posible. Desde el punto de vista de los simbolismos se considera un mensaje de poder, pero también de control absoluto, es decir, y además generalmente es a corta distancia, y entonces esto hace que sea todavía más fuerte el tema. Y desde la psicología criminal sí estamos hablando, y esto es muy importante decir, es destruir la cabeza de alguien, es una forma simbólica de borrar su identidad y su humanidad. Yo creo que valdría la pena analizar la letra de las personas, analizar el lenguaje corporal de las personas. La gente dice, no, ¿cómo de que no? Claro que sí. Así que mándame por favor tu letra y mándame por favor una foto para analizar. Y si gusta usted estudiar lenguaje corporal o grafología, hágame el favor de mandarme un mensaje directo. Me gustaría mucho concentrarnos desde el punto de vista criminológico, ¿por qué lo hace? ¿Por qué los 10 impactos fueron en la cabeza? Permítanme un segundo. Perdón, era del trabajo. ¿Por qué los 10 impactos fueron en la cabeza? Lo primero que hay que decir es que desde la psicología criminal esto puede representar no solamente un odio en su máxima expresión, sino también una forma inconsciente de querer borrar todo rastro de la humanidad de esa persona, borrar su identidad, borrar su humanidad, borrar cualquier cosa que pudiera darle identidad, que pudiera darle un sentimiento de humanidad. Esto habla también de una despersonalización. En algunos casos, lo que quiere el agresor es anular a la persona por completo, debido no solamente a un vínculo previo, sino a un resentimiento profundo. Ahora, hay que decirlo, es muy probable que la gente que logre estos impactos tenga algún tipo de estudios. ¿Por qué? Porque requieren de mucha precisión. Ahora, si son pocos impactos, pero precisos, claro que apunta a algo que estaba premeditado. Otra cosa que creo que es muy importante mencionar en el fenómeno de esta suegra, el hijo como posesión, que no se nos olvide. La suegra percibe al hijo como una extensión de sí misma o un objeto de su propiedad, y la llegada de una pareja es vista como una intrusión o como una amenaza de abandono, y en este caso no solamente de una nuera, de una mujer, sino también de un nieto de 8 meses. Estamos hablando también de una personalidad que es absolutamente narcisista, la necesidad de admiración, la falta de empatía hacia la víctima es deshumanizada y es vista como un obstáculo, no como una persona,
como un obstáculo. Y por otro lado vemos una vinculación afectiva excesiva y patológica en el hijo, donde está absolutamente anulado y un deseo, y además el deseo inconsciente de la madre por la exclusividad. Me parece que también hay que hablar de la manipulación crónica, porque un año antes ella ya había tenido como estas ideas de desaparecer y una vinculación afectiva excesiva. El modus operandi me parece a mí que se aprovecha de la confianza, porque el crimen ocurre en un entorno doméstico. El crimen no ocurre en una casa, en un lugar lejos de su casa, ocurre en un entorno doméstico, ocurre en un lugar que aparentemente es seguro. Y fíjate que justamente hay detonantes como un embarazo, porque en ese momento la mamá se da cuenta que el hijo va a tener su propia vida, planes de mudanza o una discusión donde el hijo defienda a su hijo por encima de la pareja. Estamos ante un tema que es absolutamente preocupante, porque llevo mucha gente en redes sociales que dice: no puede ser, ella hizo lo que nadie más pudo, y esto me parece una cosa tremenda y me parece un muy mal termómetro social, quizás algo sumamente peligroso. Vemos también que el hecho que haya sido en la cabeza habla de la voluntad de la voluntad inequívoca de querer hacer daño, es decir, la cabeza, el centro del pensamiento, en fin. También me gustaría mucho poder mencionar que esta señora fue encontrada en Venezuela. Déjenme que busque la noticia y para leérselas tal cual. Erika María Guadalupe Herrera Coriant, quien presuntamente terminó a balazos a Carolina Flores en la colonia Polanco, fue detenida este miércoles 29 de abril en Venezuela. La captura se logró tras la emisión de una ficha de Interpol. ¿Qué opina usted? Ya es oficialmente buscada por la Interpol Erika María Guadalupe Herrera, presunta responsable de lo que terminó con la vida de Carolina Flores Gómez, ex Miss Teen Baja California. La Fiscalía de la Ciudad de México ya emitió esta ficha roja con el fin de encontrarla, no solamente en México, sino en 196 países. ¿Por qué es relevante? Porque la función principal es localizar a una persona y de forma preventiva con miras a una extradición, o sea, desde donde esté la podrían extraditar a México. Otra cosa, es una alerta fronteriza, entonces se cargan las bases de datos de fronteras de 196 países, por lo tanto, si la persona quiere cruzar por mar, por avión, por lo que sea, la van a encontrar. ¿Por qué? Porque aparece una alerta roja inmediata, y estas fichas tienen como característica que son permanentes, o sea, no se quitan. Esto quiere decir que permanecen activas hasta que la persona es capturada o el país que la solicita retira la acusación. Esto sin duda alguna me parece que es un avance muy importante en el caso. ¿Por qué? Porque en este caso queda claro que es una persona que puede contar con posibles redes de apoyo en México, en el extranjero, y en cambio esto hace que no haya lugar en el mundo donde la puedan encontrar. Y también es cierto que están reconociendo la gravedad del delito. El hecho de que la Fiscalía logre que la Interpol emita esta alerta valida las solidez de la investigación, es decir, lo que hace es robustecer lo que está pasando y eleva el caso a buscar una prioridad internacional. ¿Qué opina usted? Del mediodía recibí la llamada por parte de mi yerno y le dije: ¿y cómo está la Caro? Dime cómo está la Caro. Y ya fue el que me dijo que estaba muerta. Yo empecé a gritar. La mamá está destrozada. Yo quiero que sigamos viendo a la suegra, porque es la persona que tiene que responder por sus actos, que además, yo creo que hay una prueba inequívoca. Otra cosa que me parece muy importante, la petición de la madre es: entréguese. Entréguese, le sigue hablando de usted. Esta es la petición clara de Reina Gómez Molina, quien en medio del duelo le pide a la mujer enfrentar las consecuencias por lo que le hizo a su hija, pero también a su nieto, porque el nieto es quien va a crecer sin una mamá, que no se nos olvide. Y se habla justamente que el esposo no dijo nada por el miedo a lo que le podría hacer al nieto y por el miedo de lo que le podría hacer a sí mismo, y también por tratarse de su madre. Yo creo que el hecho ha causado un impacto importantísimo, y yo espero que no lo olvidemos rápidamente, porque eso es lo preocupante, que lo olvidemos. Como madre, Reina Gómez Molina exige justicia. Esta fue la última
última conversación, pero quiero que vean cómo no hay una sola discusión, no hay un solo problema, ni chiquito ni grande. Está el perrito Golden caminando como si nada, está la mamá, Carolina Flores, caminando en bata, se alcanzan a ver los juguetes del pequeño, la señora segundos antes estaba sonriendo. Sí, y además vimos a un hombre con una total falta de carácter. Sin embargo, sí creo que hay que tomar en cuenta, si él hubiera reaccionado de otra forma, tal vez hubiera puesto en riesgo al pequeño hijo. Hay muchísimas cosas aquí que se van a tener que investigar sí o sí, pero también me queda claro que en esta última conversación no hay ningún motivo para pensar que podría pasar algo así. Esta situación, esto no me parece un detonante de absolutamente nada. Por lo tanto, sí tenemos a una persona que tiene un trastorno muy probablemente, no solamente psicopático, sino una personalidad completamente antisocial. Por otro lado, al ver esto, creo que queda claro la relación patológica entre madre e hijo, porque le dice tú eres mío. Y creo que no podemos normalizar bajo ningún concepto y bajo ninguna lógica este tipo de situaciones y de cosas. ¿Qué opina usted? Yo de verdad que lo quiero con todo el corazón, pero sí creo que no podemos olvidar los temas. Es que pasa algo y luego pasa otra cosa y se nos van olvidando y a nada le damos seguimiento. ¿Qué es más aterrador? ¿El sonido de 10 impactos o la voz de un hombre que frente al cuerpo de su esposa solo puede balbucear como si fuera un pequeño? Alejandro no solamente perdió a su esposa, sino que perdió su voluntad frente a su verdadera dueña, su madre, tal y como le dice, tú eres mío, que no se nos olvide. Ahora, cuando el hijo le dice, ¿qué hiciste, loca?, parece que no estamos escuchando a un adulto funcional, sino pareciera una extensión narcisista en shock. Y por otro lado, hay que decirlo, el tono de voz no refleja sorpresa. Él reacciona con tanta tibieza que podría significar que la violencia de su madre fue el pan de cada día, es decir, algo que él tenía totalmente normalizado. De hecho, no lo dice como un insulto cínico, sino como alguien que está acostumbrado a los excesos de su mamá. Alejandro parece ser que no estaba viendo una tragedia terrible, sino otro episodio. Ahora hay que decirlo, se nota más. No se nota un grito de dolor, al contrario, parece que hay un tono de reproche sumiso. ¿Qué opina usted? Yo le digo que estudie el lenguaje corporal, por favor, y si gusta es así, mándeme por favor un mensaje directo, porque esto no se puede y no se debe normalizar. El tema es muy fuerte. Yo le pido por favor que me haga favor de mandarme un WhatsApp al 55 65 79 98 13 y que si gusta usted estudiar grafología o lenguaje corporal para ver al mundo desde otra óptica. Yo creo que a veces, y entiendo que puede haber gente muy cerrada que diga, no, pues es que la conducta humana no se puede analizar porque uno más, no, en realidad la conducta humana es un ente dinámico y en movimiento y a mí me gustaría que lo pudiéramos analizar juntos. Así que si gusta usted estudiar grafología un día a la semana, 2 horas, hágame favor de mandarme un WhatsApp al 55 65 79 98 13 o si gusta estudiar lenguaje corporal también al 55 65 79 98 13 o mandarme tu letra, tus dibujos, los dibujos de tus hijos, la letra de tu suegra. Es que a mí me asombra que haya gente que la justifica, ¿no? Esto a mí me genera una preocupación auténtica. No sé qué opina usted. Y aquí está El lado oscuro de la mente humana, que es mi nuevo libro y que está en todas las librerías y plataformas digitales. Que Dios los bendiga. El que los ayude con el calor, que nos ayude. Es impresionante este calor.